obra solo según aquella máxima que deseas que se convierta en ley universal. El hombre es lo que él se hace. ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? Tranca. Ya llega Robert Azar para responder todo con la herramienta del amor al saber. ¿Todo? ¿Por qué Chivarita es tan rica, Robert? Bueno, en filosofía las preguntas son más importantes que las respuestas. Consultorio filosófico con Roberto Azar. Ay, hacía cuánto que no escuchábamos esta intro, este cepa tan hermoso, que allá en el verano lo solíamos escuchar más seguido, pero ahora, por suerte, tenemos el honor. ¿Por qué? Porque llegó él, como lo anticipaba hace un instante nada más. Roberto Azar está con nosotros en el estudio de Roca, justamente en el consultorio filosófico. Buenos días, compañeros, cómo los extrañé. Un saludo especial para nuestros oyentes que siempre están presentes. Les pido perdón que tengo poca voz. A lo mejor imaginan que grité los goles de la selección argentina, pero no fue el caso. No fue el caso. Tal vez el de Nigeria, pero justo estaba por la calle, así que no. Y vos sabés, Caro, saben, compañeros, que los oyentes se engancharon mucho con la pregunta que hicimos esta semana. Que, dicho sea de paso, invitamos a participar en Facebook No Es La Manera, en Instagram, @No Es La Manera FM, y ahí pueden participar de este consultorio. Totalmente. La pregunta que hicimos esta semana fue: ¿qué significa la frase que se le suele atribuir a Nietzsche? Dios ha muerto, y agrega el filósofo alemán, nosotros lo hemos matado. ¿Viste esa frase que se suele interpretar como, bueno, Nietzsche, que era un ateo, lo que dijo es que el señor con barba se murió, o sea, estiró las patas? Pero no es exactamente eso lo que Nietzsche está diciendo. Es cierto que es un filósofo ateo. Él nació en 1844 y murió en 1900. Por eso hay un chiste que dice: en 1883 Nietzsche dijo Dios ha muerto, en 1900 Dios dijo Nietzsche ha muerto. Pero eso es un chascarillo intelectual, por así decirlo. Y en realidad es muy interesante la frase que él retoma en La Galla Ciencia en 1883. Pero no se refiere necesariamente al Dios creador de las grandes religiones, porque eso correspondió a una época histórica en particular. Dios ha muerto, les voy a proponer interpretarlo como X ha muerto. Y X, en realidad, es el fundamento, es el principio organizador de la realidad. Cuando los seres humanos piensan que hay algo que fundamenta todo lo que ocurre en la realidad, entonces ahí se cree en un Dios. Platón, por ejemplo, en la antigüedad decía: el fundamento son las ideas, y más específicamente la idea más importante de todas, que era la idea de bien. Después, en la Edad Media, viene San Agustín y dice: en realidad la idea de bien es Dios. Y ahí está el Dios creador de las grandes religiones, del Islam, del cristianismo y del judaísmo. Pero después, en la modernidad, el ser humano creyó que podía dominar con la razón la naturaleza, y entonces X equivale a la razón. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Nietzsche en 1883 en La Galla Ciencia, libro que recomiendo a todos los oyentes? Está diciendo: lo que murió es el fundamento, porque en la edad contemporánea nos tenemos que bancar el sinsentido, y esto que voy a decir es tremendo. Les pido por favor que estén sentados, porque lo que dice Nietzsche es que la vida a priori no tiene ningún sentido. ¿Eso significa que Dios ha muerto? ¿Eso significa que nos tenemos que deprimir? No, todo lo contrario. Porque, como va a decir Sartre después, la vida tiene todo el sentido que nosotros seamos capaces de darle. Claro, pero te iba a decir, choca con el existencialismo en un punto, porque es la angustia de la existencia, de la posibilidad de la nada en la existencia. Exactamente, el nihilismo que implica que Dios ha muerto. En realidad, el existencialismo, ¿cómo lo va a resolver? Diciendo: creemos sentidos, pero no creamos que eso es un fundamento inalterable, inmutable, sino que es un sentido provisorio. Sí, igualmente yo recuerdo haber leído en El Anticristo de Nietzsche que Nietzsche tenía una profunda adoración por la vida. Él Totalmente. Decía que si bien existía el nihilismo, él siempre criticaba el cristianismo, la adoración de la muerte, y él decía: Dios ha muerto, no hay sentido, disfrutemos la vida y pasémosla bien. Bueno, de hecho él se muere de sífilis, es una manera de decirlo. Totalmente, muy buen aporte, Agu. De hecho, Nietzsche pasa a distintas etapas en su pensamiento. En el nihilismo decadente, la primera etapa, él justamente critica el cristianismo, que dice que es platonismo para el pueblo. En realidad dice, es la misma lógica de sufrimiento, de la vamos a pasar bien cuando la vida termine, tenemos que
alimentar la virtud. Entonces es de alguna manera es el ayornamiento del platonismo para el pueblo, el cristianismo. Pero después viene una parte constructiva, y la parte constructiva, Agu, es la que vos decís, esto de vivir la vida, disfrutar también de los placeres del cuerpo, que no tiene por qué ser excluidos como el cristianismo propone. Exactamente, viene a colación con su pelea personal, en la vida personal, con el compositor Wagner. Que dicho sea de paso, Wagner, compositor romántico, Wagner era un tipo que para su momento, más allá de sus ideas completamente racistas y nazis, proto-nazis, digamos, Wagner en sus obras era bastante anarquista, y de hecho algo que manejaba Wagner como concepto era que todas las personas que tienen poder la van a pasar mal y van a morir en todas sus obras. Y la pelea de Nietzsche con Wagner viene de la mano del pensamiento del disfrute. Wagner es romántico, por lo tanto la vida es sufrimiento hasta la muerte. Claro, y totalmente. Nietzsche es completamente al revés. Completamente opuesto. Excelente aporte. Y ustedes vieron que nosotros los argentinos solemos endiosar a los jugadores de fútbol. Fíjense cuando preguntamos por las redes sociales, por Facebook específicamente, ¿qué significa que Dios ha muerto? Fíjense lo que respondió una de nuestras oyentes más fieles, que es Milena de Mercedes. Dios existe. ¿Quién es Dios? ¿Qué es ser Dios? Pero sin embargo, para muchos, por ejemplo Rodrigo el cordobés, identificó la mano de Maradó como su Dios. Como dice su canción, nació la mano de Dios, Maradó, Maradó. Me encanta. Excelente, ¿no? Aparte, fíjense que ella empezó haciendo una pregunta. ¿Quién es Dios? O sea, nos escucha tanto que ya sabe que las preguntas son más importantes que las respuestas. Y ella dio una respuesta. Bueno, Rodrigo, por ejemplo, dijo que Dios era Maradona, ¿no? En su famosa canción La mano de Dios, referente a ese gol que le hizo a los ingleses Maradona. Y lamentablemente los argentinos, y esto corre por mi cuenta decir lamentablemente, solemos reproducir esta idea de que siempre tiene que haber un salvador, un héroe, una especie de Dios que debería poder compensar las frustraciones que tenemos como sociedad. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Todos le ponemos a Messi la carga, la responsabilidad de que él solo tiene que ganar el Mundial. Pero Messi es un excelente jugador del mundo, probablemente el mejor, junto con Cristiano Ronaldo. Algunos dicen que ahora Cristiano es el mejor, pero en todo caso no le podemos poner, me parece, todo el peso de la responsabilidad a él. Porque si no, no disfruta del juego, como decía Agu. La vida también es disfrute, y si Messi es el mejor también es porque disfruta. En España juega bien y acá no. Y bueno, ¿sabes por qué? Porque en España no le ponen el peso que se le pone acá. Tenemos que recordar, me parece, como para hacer un cierre, que un jugador no es un héroe mitológico que viene a hacer un gran aporte a la humanidad, sino simplemente un jugador de fútbol. Y reclamémosle más a los políticos y menos a los jugadores. Así podemos construir una sociedad mejor. Hell yeah, man. You preach it, bro. Yeah.